Les voy a pedir que por favor anoten esa información y para que empecé, ¿no? Entonces, ahí está ya la lista, pónganse ustedes de acuerdo, ahí está los equipos. Hay un equipo de individuos, pero digo, aquí si hay alguien más que se vaya agregando al grupo, orando a este último equipo, ¿no? El equipo. En total, en la lista hay 38 alumnos inscritos, pero en Classroom nada más tengo 3. Entonces, de ahí que se llevaron estos equipos. Bien. No sé si tengan algún comentario al respecto. No, ¿verdad? Buen equipo. ¿Quién eres? Emiliano Campoy. Apenas te agregaste. Sí, la de ideal, pues, altas y bajas. Sí, entonces te vas a unir al EP. Mandas un comentario en lo que hice y le pones que te unes al equipo 7, por favor, Emiliano Campoy. Ok. Gracias. Maestro. Dime. Pregunta, ¿ya todos los de la lista están en el grupo de WhatsApp para ponernos de acuerdo con los compañeros? Preguntas, no lo sé. Yo les he dado a aceptar a los que me han enviado mensaje, ¿no? Pero si no me envían mensaje, no sé. Si ya están. Ahí sí no te puedo resolver. No se preocupe, maestra, gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla para platicarles lo que es la ANOVA. Es una prueba de como ya vamos a empezar a ver, pero vamos a retomar desde lo que abarca la prueba de hipótesis. Ustedes ya lo vieron. Pues déjenme marcar. Okay. Ya habíamos revisado. Las pruebas de hipótesis abarcan parte de la inferencia. Vamos a las paramétricas y no paramétricas. Entonces, todas estas pruebas estadísticas abarcan 10 pasos. En esos 10 pasos, hacer un análisis de cada uno de ellos para que ustedes comprendan el porqué de esos en las pruebas de hipótesis. Entonces, el primero de ellos es considerar un paquete de datos. Acá está. Es un paquete de datos estadísticos que hay que analizar. Bueno, partimos de que las pruebas de hipótesis están dentro de esto que es la inferencia estadística y para hacer las pruebas de hipótesis tenemos esta herramienta puntual junto con la estimación por intervalo. Si ustedes recordarán, está a diferentes porcentajes y es un estimador puntual, como se me hacerlo en grande. Es un puntual, como ustedes lo ven aquí, que es el promedio, media muestral, más menos, más pues, porque genera el límite superior y menos porque genera el límite. Un coeficiente de confiabilidad es un zeta, que es una distribución normal estándar, porque estamos hablando de una distribución normal, de una variable aleatoria, y que además se conoce la media poblacional. Y este mismo coeficiente de confiabilidad se multiplica por algo que se llama de la media. Hay varios estándares que corresponde porque justamente mi estimador puntual es la media muestral. Y entonces este intervalo nos dice que hay una 95% probabilidad de que varias medias muestrales sean iguales, similares al media poblacional y que 1.5 dividido en 2, porque tenemos las dos colas de la distribución, esa probabilidad de hay cierta cantidad
cantidad de veces que no son iguales a la media poblacional, entonces son diferentes. De tal manera que el porcentaje de todas estas medias, el 95% se parecen a la media poblacional y el 5%. Entonces es por eso que se tiene contemplada en la estimación esta parte de los intervalos, y además estos intervalos nos van a tomar decisiones dentro de las pruebas. Entonces, recuerden entonces que el índice de confianza nos dice, se hace un muestreo a partir de poblaciones que siguen una distribución normal y con desviaciones tan... Existe un 100 que multiplica por 1 menos alfa, que ese es un nivel de confianza, nos dice que es 1 menos alfa por ciento de confianza, lo calculado, como lo ven aquí, que es el que les mostraba en la diapositiva anterior, contiene la medición, es decir, que a partir de todos mis modelos, yo voy a decir que se parecen igual a la media poblacional y es por eso que la contienen. Si no tuvieran, entonces estamos hablando del otro porcentaje, 5%, o dependiendo del porcentaje del intervalo. Aquí tenemos algunas que se utilizan, por ejemplo, para sacar el error de las diferencias entre las medias. También tenemos los intervalos de para la diferencia entre las dos medias, y así lo va a ver para la diferencia entre las medias, como lo vamos a ver en la NOVA. Hay algunas modificaciones que en el caso de las distribuciones conoce la media y la desviación estándar poblacional, no así se conoce la desviación estándar muestral, se utiliza la T-Student. Entonces ahí va la T-Student porque también la varianza, cuando se analiza en dos medias, resulta ser que la varianza puede ser igual o diferente, y para cada una de ellas existen las... Bueno, con este panorama de que necesitamos de la estimación y de las hipótesis para hacer la inferencia estadística, pues necesitamos que irnos a los tipos de hipótesis. Las hipótesis, vamos a ver que hay diferentes, depende a lo que nos vamos a referir. De una hipótesis de investigación, aquí como lo ven, es un supuesto. Es suceder a partir de algo que hayamos observado. Y entonces vamos a experimentar, vamos a realizar una serie de obtener resultados, analizarlos y saber antes si podemos quedarnos con esa hipótesis o no, o sugerir cambios. Entonces, que para hipótesis de investigación se hacen planteamientos de hipótesis estadísticas. Dentro de esta vamos a ver que tenemos que evaluarlas a través de pruebas de hipótesis. Por supuesto, necesitamos conocer perfectamente los datos para saber qué hipótesis estadística vamos a aplicar. En la hipótesis estadística vamos a encontrar dos ideas, la hipótesis nula y la alternativa. Denme un segundo. Y entonces, al tener hipótesis, pues vamos a tener que revisar cómo se van a plantear la nula y la alternativa para NOVA. Para el caso de los primeros pasos de las pruebas de hipótesis, lo primero que hay que hacer es analizar los datos. Estos datos se van a analizar a través de la variable estamos trabajando, cuáles son las características de la variable. Sabemos que es aleatoria. Vamos a ver si continua o discreta, cuál es la escala de medición, cómo podemos resumir estos estadísticos a través de gráficas, a tablas. Y entonces la clase anterior les estaba yo comentando que tenía un paquete de datos de 3 muestras independientes para observar sus cambios, pues hay que hacer estas gráficas tanto de dispersión como de media más menos desviar. También pueden hacer la de los cuartiles y entonces observar los cambios que hay en esas gráficas. Entonces los datos, además de los datos de las variables aleatorias, que son las variables dependientes y a su vez están involucradas ahí mismo las variables dependientes,
hay que hacer gráficos, analizar la variabilidad de los datos. Una vez observado esto, nos vamos al número 2, puestos, o también conocido como restricción. Este paso de la prueba de hipótesis tiene que ver con características de las hipótesis. Más o menos están fundamentos, y entonces lo que nos hacen hacer es que si no cubren esos como los de la prueba de hipótesis, no puedo realizar esa prueba de hipótesis. Entonces, es una forma de restricción. No cualquier prueba puedo usar para cualquier tipo de datos, sino hay que analizar qué se puede utilizar. Entonces, por eso aquí es revisar cuáles son cuáles son las medidas de las distribuciones, cuáles son características de la muestra, cómo se comporta la variable aleatoria, y entonces de ahí se incluyen restricciones. La primera que más vamos a estar nombrando es la restricción de la distribución normal, es decir, datos tienen comportamiento de distribución normal. ¿Cómo sabemos si tienen o no este comportamiento? Vamos a ver que este tema va es examen parcial, pero nada más lo voy a comentar para que ustedes lo recuerden. La normalidad, la distribución implica que tengan un comportamiento de distribución normal, como lo hemos visto como campana de Gauss, y que esa misma campana de Gauss, algo conocido como kurtosis, cercanos a cero, y el coeficiente de asimetría también con valores cercanos a cero. Entonces tenemos característica, ¿no? La principal que vamos a estar ahorita es la distribución normal. Si nuestros datos tienen una distribución normal, se procede a hacer una prueba paramétrica. Si no tienen un comportamiento de distribución normal, se procede a hacer una prueba no paramétrica. Una vez que ya hemos establecido que más bien con herramientas que tienen distribución normal, nos vamos ahora a revisar con las varianzas de las muestras. La variabilidad de los datos, como ustedes recordarán, se puede medir a través de esto que es y precisión de nuestros datos. La varianza ayuda mucho. Y entonces cuando la varianza se mantiene igual, es decir, los datos se mantienen igual en todas, entonces eso quiere decir que los datos son homocedásticos. Y entonces esta homocedastia nos lleva a que hay homología en las. Si no lo hay, también es adecuado. Solo hay que demostrarlo, y entonces excluye que si no hay homocedastas varianzas, entonces existe algo que se llama heterocedasticidad. La variabilidad no se mantiene constante muestras, ¿vale? Entonces, la igualdad de varianzas también se analiza a través de pruebas para 2 medias, para 3 meses. Nosotros podemos asociar esto también como una restricción. Hay pruebas de hipótesis que no tienen la homogeneidad de varianzas, se puede utilizar. La ANOVA es una de ellas. La ANOVA, el análisis de varianza, es la métrica, prueba de estadística, donde indica que las medias muestrales, los datos de las muestras, deben homocedasticidad, es decir, constante. Para eso, pues también hay pruebas estadísticas que se hacen para checar que tengan la igualdad. Bueno, opción más, que es la independencia de las muestras. Cuando hablamos de esto, quiere decir uno de mis datos de las muestras pendiente de otro. Sí, puede caber que sean dependientes, pero si son dependientes, se puede otro tipo de pruebas de hipótesis. En el caso de la ANOVA, esta es una de las restricciones. Entonces, en general, hasta ahorita tenemos restricciones para una ANOVA. Pueden anotar. Número 1, los datos estadísticos deben tener distribución normal. Ese es el número 2. Debe existir la homogeneidad de las varianzas, es decir,
debe haber homocedasticidad. Esa es la segunda. La tercera sería la independencia de las muestras, que estén todas por separado. Y más para la ANOVA. La ANOVA, en particular, como es análisis de varianza, la que vamos a ver en primer lugar es la unilateral, es la de un solo factor. Cuando hablamos de factor, quiere decir que nada más vamos a considerar una variable independiente. Y esa variante va a influir en la unidad experimental, va a responder, de tal forma que lo vamos a visualizar en nuestras medidas tanto de central como en las medidas de dispersión. Y además se le va a sumar que las muestras independientes tienen que ser más de 3, no solo 2 muestras. Es perfectamente una prueba de hipótesis para la diferencia entre las medias, pero en el caso de la ANOVA unilateral necesitamos 3 muestras, mini muestras para aplicárselas. ¿Sale? Entonces, hasta aquí llevamos los supuestos de la ANOVA. Tenemos esta parte de las restricciones, es decir, estas medidas que tienen que utilizar, no se puede hipótesis. Entonces, ya comprendemos cuáles son. Nos vamos con las hipótesis. Las hipótesis, está la hipótesis nula. Hipótesis nula va a caber esta parte de la igualdad. Por lo regular se plantea para rechazarla. Por lo regular, pero no siempre. Hay que hacer todo el análisis de la prueba de hipótesis para tener la confiabilidad de que sea o no. Y entonces, ese está en un enunciado como H0 y vamos a ver que va como la contraparte de la otra hipótesis alternativa. Vamos a ver cómo se plantea. Entonces, algo que quiero que recuerden para las hipótesis H0 es tener la característica de igualdad entre las medias muestrales o entre las medias. Siempre va a estar involucrada en la hipótesis nula. Para el caso de la hipótesis alternativa, vamos a ver que va a tener un mismo sentido de que es un enunciado estadístico y que lo que vamos a observar es que por lo regular se plantea para restar a la hipótesis nula y en la mayoría de las ocasiones la hipótesis alternativa similar a la hipótesis de investigación es lo que se espera obtener. Y entonces, por eso es importante comprender qué es lo que voy a analizar de hipótesis, porque pues va a reflejo, en el caso de la hipótesis alternativa, un reflejo de mi hipótesis de investigación. También de que ustedes recuerden, de investigación, tienen 3 elementos: la unidad experimental, la variable y la variable aleatoria dependiente. Supuesto el orden, ustedes lo escogen, siempre y cuando tenga congruencia la idea de la hipótesis de investigación. Los 3 elementos siempre van a estar en la hipótesis, siempre. Una vez que tenemos claro de que debemos plantear una hipótesis estadística, existen reglas para generar esto. Esto va a depender de nuestro diseño experimental, dependerá de lo que estemos planteando. En el caso, siempre va a incluirse que vaya la hipótesis nula, igualdad entre las medias, y en la hipótesis alternativa de que al menos una media sea diferente. Entonces, hay que empezar a ver cuáles van a ser nuestras variables aleatorias dependientes que vamos a cuantificar, de ahí sacar nuestras y de ahí llevarnos al planteamiento de estadísticas. Una vez que tenemos estas, hay versiones de las hipótesis y observen es que si nada más tengo una y lo quiero comparar con un valor media referencial, pues tenemos varias versiones. En esta hipótesis que es hipótesis nula, donde la mu, que es la media poblacional, va a ser igual a 50, y en la hipótesis alternativa, mu es diferente de 50, perfectamente. Cuando tenemos esto a estudiar, esta hipótesis va a utilizar de 2 colas. Cuando hacemos la igualdad o la desigualdad en nuestras ideas de las hipótesis estadísticas,
va a incluir uno de dos polos. Cuando tenemos una alternativa y nula diferente, por ejemplo, en esta hipótesis nula donde la mu es menor o igual a 50, la alternativa de que la mu es mayor a 50, tenemos que revisar qué nos indica la hipótesis alternativa para saber qué distribución vamos a utilizar. La media nos dice que la media poblacional es alternativa, la media poblacional es mayor a 50, quiere decir que vamos a utilizar una distribución y unilateral derecha. Si tuviéramos en el caso contrario que en la hipótesis alternativa la mu es menor a 50, vamos a tener una distribución unilateral izquierda, ¿sale? De tal manera nosotros podemos plantear diferentes regiones de rechazo de la, y eso va a observarse de acuerdo a la hipótesis alternativa que planteemos. Ahorita más adelante les voy a platicar cómo va a quedar planteada la hipótesis, la alternativa para la ANOVA. Para el caso del establecimiento de estas hipótesis estadísticas, lo que nosotros tenemos es que muchas veces hay que revisar que en la nula siempre debe contener un término de igualdad, ya sea menor o igual o al que. En el caso de la hipótesis nula, es la que debe ser comprobada, ver si las medias son iguales y queda en la hipótesis nula. Nos dicen que para plantear estas hipótesis, la nula siempre debe ser complementarias, es decir, si yo en mi hipótesis nula planteo igualdad, en la alternativa debe incluir. Si en mi hipótesis nula planteo igual que, en la hipótesis alternativa tiene que estar mayor. En el caso de menor o igual que en la alternativa tiene que ser menor, de tal forma que nos dice, es decir, las dos contemplan de manera exhaustiva todos los valores posibles, parámetros de su posición pueden asumir. Entonces tenemos estas tres grandes opciones de hipótesis estadísticas. Más adelante existen estadísticos de prueba van a ser diferentes y van a ser muy particulares para cada prueba de hipótesis. En este caso, pues es el más general, pero es para la estadística de prueba para una sola media. Lo que quiero es que recuerden que hay una relación de este Z calculado o F calculado que vamos a tener, y entonces estas fórmulas van a cambiar de acuerdo a la hipótesis. Vamos a tener algo que se llama distribución de la estadística de prueba. Hay varias pruebas de ellas y además está desde la normal estándar, está la T-Student, que nada más nos muestra la tabla T, o en su caso la F. Para la ANOVA, las ANOVAs vamos a usar de Fisher. Y entonces sí es importante que ustedes busquen la distribución de la F de Fisher. Y entonces les voy a platicar cómo se interpretan las tablas de la F de Fisher y a su vez cómo se localizan estos valores de la distribución de la estadística de F. Hay una regla de decisión más adelante, que es el punto número 6, en donde ayudados con la distribución de las tablas, yo puedo establecer un intervalo de confianza para decir que 5% de las se comportan igual que la media poblacional y que el otro 5% no se va a comportar la media poblacional. Por lo tanto, dependiendo las áreas bajo la curva de las distribuciones, pues puedo establecer regiones de hipótesis nulas. Cuando rechazo la hipótesis nula, pues vamos a ver que van a ser iguales las medias muestrales y caen parte donde se parecen a la media población. Entonces hay que colocar intervalos de confianza para poner regiones de hipótesis nula y regiones de no hipótesis nula. Entonces aquí, por ejemplo, les muestro una distribución de Z, los valores de Z en el eje de las abscisas, que son estos se buscan en tablas. Se buscan en tablas de acuerdo a las casas de estos coeficientes de confiabilidad.
vamos a explicar cómo se calcula el alfa entre 2 para cada una de las pruebas, de tal manera que me genera mi límite inferior y mi límite superior, y que justamente de este punto hacia la izquierda se convierte en un caso de la hipótesis nula. De este punto a este punto, todo esto se convierte en una región de hipótesis nula, y que definimos otra región a la derecha que se convierte en una región de rechazo. Ojo, esta distribución se va a utilizar siempre y cuando nuestras hipótesis en nula y la alternativa tengan estos símbolos, que tengan la igualdad y la desigualdad. En estos casos sí se utiliza un de 2 colas. Esta y esta se dice de 2 colas porque son las regiones de rechazo de la hipótesis, ¿sale? Y entonces, ¿cómo va a estar en el caso de nuestra prueba de hipótesis de la nova unilateral? Por ejemplo, les muestro otras de las distribuciones en las que ustedes se van a encontrar, porque va a depender de su hipotéstica. La alternativa de la alternativa, si indican que hay una diferencia, se usa la bilateral. Dicen que una media es menor a terminado o a otra media. En el caso de la hipótesis alternativa se utiliza la unilateral izquierda. Si es la media mayor a 50, se utiliza la lateral derecha. Esto es importante que lo anoten, porque cuando planteen sus estadísticas, ustedes deben distinguir qué distribución se va a utilizar, si es la de una cola o la de 2 colas, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. En el caso de los que vamos a estar checando, se van a localizar valores críticos. Estos valores críticos provienen de confiabilidad y con grados de libertad. El valor crítico, y más bien dependiendo de la distribución que utilicemos, estos valores críticos vienen a través de las tablas. Nosotros los elijamos. Se obtienen a través de las tablas, también nosotros eligiendo un valor conocido como nivel de significancia. A través de ese, pues se buscan los diferentes valores críticos en las diferentes distribuciones y se colocan, ¿no?, para poder ver qué son mis regiones de no rechazo la hipótesis nula y cuál es mi región de rechazo y mi otra región de rechazo nula. Bien, en el caso del nivel de significancia, sí es importante que ustedes recuerden que es un área. Entonces, cuando probabilidad, si ustedes recuerdan las gráficas, el eje de las ordenadas para el caso de la distribución gaussiana, hablamos de que es una frecuencia de habilidad. Algo similar vamos a observar que es para el nivel de significancia. Vamos a encontrar en donde vamos a tener una de rechazar una hipótesis nula, verdadera. Es decir, cuando nosotros hacemos estas distribuciones, elegimos regiones, esta área de probabilidad es la que hacen referencia. Esta probabilidad es la que hacen referencia para rechazar. Y si no las rechazamos es porque caen en esta región. Ahí podemos equivocarnos, hay algún ángulo del valor crítico, en su caso del estadístico, y podemos caer en errores, es decir, aceptar hipótesis las debíamos de rechazar o viceversa. Entonces, por eso es importante el nivel de significancia. Bien, el siguiente paso de la prueba de hipótesis, la estadística de prueba. Aparte, pues, tenemos que utilizar nuestros datos estadísticos, sustituirlos en la fórmula, hacer los éticos correspondientes y obtener un valor. Es que se obtiene ese valor, nosotros podemos tomar una decisión estadística, es decir, vamos a comparar del cálculo del estadístico con los valores, y si cae mi cálculo del estadístico en regiones de rechazo de la hipótesis nula, pues porlo, pero siempre y cuando dónde está el intervalo de región de rechazo de la hipótesis nula. Para eso, entonces, tomamos. Una vez que se toman estas decisiones, decía que nosotros podemos cometer error de tipo 1 y error de tipo 2. Es decir, nosotros rechazamos la hipótesis verdadera, no la teníamos que rechazar.
o en su caso, cuando no rechazamos la hipótesis nula y la debíamos de rechazar porque era falsa, ¿no? Entonces, estas son las dos opciones que se tienen y se pueden cometer estos dos tipos cuando nosotros hacemos de decisión. Para eso es muy importante considerar que calculamos muy bien el valor crítico, localizamos perfecto en las tablas y creamos de forma adecuada el estadístico de la prueba, la fórmula que vamos a revisar. Vamos a tener un paso que se llama conclusión, de ahí vamos a indicar si nos quedamos con la hipótesis nula o la alternativa y qué significa en términos de tesis de investigación. Y aún mayor certeza estadística e indicar si hubo diferencia significativa o no, se utiliza un valor de probabilidad. Y entonces aquí lo que vamos, el valor de la probabilidad me indica y más bien ofrece una justificación para de hipótesis nula o rechazar. O sea que estoy siendo confiable de que puedo rechazar mi hipótesis nula. Ojo, tengamos un área de probabilidad regular, se utiliza una P menor a 0.05 para indicar que mi hipótesis nula es rechazada y me quedo con la hipótesis alternativa. Eso es lo que indica una P menor a 0.05. Concluimos que existe diferencia significativa. Ojo, cuando decimos que hay diferencia significativa, no es que caigamos en que es diferente, sino es que nos quedamos hipótesis alternativa, no con la es lo que realmente dice. Entonces, aquí tenemos el valor de P, que es lo que les decía. En la prueba estadística es la probabilidad cuando H0 es verdadera, un valor de la estadística de prueba tan extremo o más en la para la hipótesis alternativa calculado que el valor calculado en realidad. Es decir, este valor de probabilidad lo vamos a visualizar, no calculemos nuestro estadístico y aproximadamente por dónde cae, en qué región cae. Si cae en la región de rechazo, vamos a ver más, la probabilidad es menor a 0.05. Cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, vamos a ver que la probabilidad pues puede ser mayor a 0.05. Ahí no existe diferencia significativa con que la hipótesis nula es igual, le digo, es cierta, ¿sale? Entonces, para a las ANOVAs, considerar el análisis de datos, las gráficas, como bien se los decía, gráficas de medias más o menos desviadas, tiene que haber más de 3, y les presento 4 grupos de diferentes datos que son de una variable aleatoria peso, de gramo peso de diferentes pollos. Aquí les muestro una gráfica donde lo que puedo observar es que grupos, aquí variable, esa es la variable aleatoria dependiente, aquí tenemos la variable aleatoria dependiente, tiene categoría, entonces grafico mi media, más menos la desviación estándar generándome este intervalo. Puedo observar es que el comportamiento, esto cambia con esto, con este parecen iguales, pero lo que es que hay variabilidad de mis datos. Sé, lo que no sé en primera instancia es si a través de si al menos un tratamiento del hace posible decir que es diferente la media respecto a alguno de los otros, no se sabe. Entonces lo que tengo que como hipótesis alternativa es que quiero saber si una media que tengo aquí es diferente, no lo sé. No sé si alguna media es diferente. Lo que puedo suponer es que sí, para darle la certeza estadística, esta prueba de hipótesis que es la ANOVA unilateral. Entonces, para explicarles eso y de estas comparaciones múltiples, a esta parte que es la ANOVA. Y antes de irnos hacia allá, platicarles un es el diseño, qué es lo que ustedes van a hacer para la recolección de datos. Eso lo van a entregar en las semanas, les comentaba en la publicación.
y necesitamos es que apliquen estos temas en un grupo de datos para que apoyar las pruebas de hipótesis, ¿no? De estos principios de diseño experimental para las ANOVAs, hay que plantear la recolección de los datos. Vamos a ver cómo se puede diseñar un experimento y entonces en esto necesitamos una muestra, ¿no? Para poder calcular los diferentes parámetros, tomar decisiones a lo que queremos llegar y entonces es importante planearlo, producirlo cuidadosamente, analizarlo y también hay que ser cautelosos con la interpretación, ¿no? Entonces todo esto va a contar. Y aquí lo que importa para las ANOVAs, al análisis de las varianzas, saber variabilidad de los datos. Sí, sabemos que hacemos el mismo procedimiento, pero lo que vamos a observar es que cada unidad responde diferente, a pesar de que están tiempos, quizá tengan la misma edad, la misma estatura, la misma metabólica, pero aún tienen varias características similares en características de vida en estos organismos biológicos, las unidades experimentales realmente. Y entonces lo que hacen es tratar de identificar las principales causas de variación de la respuesta, en la respuesta, cómo es que están las unidades experimentales, hay que son estas fuentes que provocan la variación, ¿no? Entonces, hay que encontrar condiciones que pasar un valor ideal en la respuesta, es importante. No es que exista tal cual un valor ideal, sino hay que alcanzar promedios muestrales para dar una de esa muestra. Más adelante vamos a ver que podemos hacer una comparación respondiendo de las unidades experimentales, niveles de factores que son controlados por el investigador. Por ejemplo, van a dar un tratamiento experimentales. El tratamiento dependerá de una variable. Ese tratamiento poner, ustedes lo van a controlar y eso se vuelve independiente, ¿no? Por ejemplo, si a las semillas que van a germinar, en un ejemplo, si germinan semillas y, por ejemplo, a la luz o en total oscuridad o en agua, el, digamos, tratamiento que le están aplicando a modificar la respuesta de las semillas. Entonces ahí ya tienen una variable independiente que pueden manipular. Entonces, podemos aplicar también a través del tiempo, ¿no? A través del tiempo algún tratamiento para esos cambios en la variabilidad de unidades experimentales. Entonces hay que construir todo esto. Es de modelos matemáticos en obtener predicciones de la respuesta, ¿no? Entonces, la construcción de modelos es un tanto compleja porque aprender muy bien lo que queremos de nuestros datos estadísticos. Eso sí, digamos, sería lo complejo. Nos queda claro qué le vamos a dar, le vamos a dar a nuestros datos estadísticos, se pueden construir los diferentes modelos, ¿no? Para la predicción. Dentro del diseño experimental, es importante que ustedes consideren sus variables respuestas. ¿Qué variables responder? Recuerden, cambios son características medibles y son los cambios que vamos a estudiar o que van a estudiar ustedes. Y estas variables respuestas se también como variable dependiente. Todas estas variables son aleatorias. Las variables respuestas son aleatorias. Las variables independientes no son aleatorias. Recuerden que las variables independientes ustedes son los que van a manejarlas, ¿vale? Imagínense un experimento, no sé, de toma de pulso y van a dar café de tratamiento, ¿no? 2 tazas, 3 tazas, entonces la cantidad de tazas yo la puedo manejar, la puedo manipular, les puedo indicar a mis unidades, tómense tantas tazas de café. Eso es una variable independiente. Tratamiento, cuántas tazas con café se van a tomar y entonces
Entonces, eso es independiente. La respuesta que tengan las unidades experimentales, por ejemplo, la toma de pulso, variable aleatoria, respuesta dependiente. Nada más es para que tengan un ejemplo. Los factores, los ANOVAs, son las variables índices. Por ejemplo, el factor de la cantidad de tazas de café que pudiera tomarlos para tomar después el pulso, el factor, y sería una variable independiente. Otra más, por ejemplo, sería consumir algún medicamento para bajar la glucosa. Entonces el medicamento se convierte en una variable independiente. Todo aquello que es una variable independiente. Esta variable la puede manipular el investigador y entonces la manipula porque quiere estudiar sus efectos sobre la variable de respuesta, ¿no? Y vemos también que hay diferentes niveles de factores, como son categorías, formas específicas del factor. Entonces, este nivel de factor va a depender de lo que ustedes vayan a analizar, ¿no? Entonces, por categorías, pues nada más decir si es un vaso de café, o por categorías si van a consumir jugo de naranja, o en su caso la semilla, colocar en la luz o en la oscuridad. Oscuridad ya son categorías, ¿no? También puede ser valores o formas específicas del factor, por ejemplo, ¿no? Si van a consumir 10 glucosa o 10 gramos de sacarosa, ahí ustedes le pueden poner 10, 20, 30, 40 gramos de tratamiento. Por supuesto, no es hacer, solo son ejemplos de las categorías de las variables, ¿vale? Y a eso le llaman nivel. Hay un factor cualitativo y factivo, pero eso va a depender de los atributos de la variable independiente. Si es cualitativo, es decir, solo por apariencia, es cuantitativo, van a seguir una escala numérica, ¿no? Hay factores observacionales también. El investigador registra los datos, pero no es eso que observa. Hay factores experimentales que el investigador intenta controlar completamente la experimental, que muchas veces no sucede, pero pues se trata. Entonces, estos dos factores son muchas veces variables independientes, pero como son totalmente diferentes. Observa, por ejemplo, que ustedes como investigadores registren la temperatura ambiental y lo registren a través de los días. Algo observacional. Algo experimental es que, por ejemplo, ustedes logren controlar su mental, que nada más en analizar la variable dependiente, controlando las variables extrañas, ¿no? ¿Cuáles son las variables extrañas? La humedad, la temperatura, características podrían modificar la variable respuesta y que tratamos de, en la medida de lo posible, controlarlas. Pueden, ¿no? Pero en la medida de lo posible se trata. Ahí están esos factores experimentales. Bien, dentro de estos vamos a ver que hay experimentos unifactoriales o multifactoriales. Eso va a depender de las variables independientes que quieren. Si solo es una, es si son 2, 3, 4, son multifactoriales. Hay tratamientos, como bien les decía, es un factor, es una base, y entonces eso ustedes lo eligen de acuerdo al diseño experimental, qué tipo de tratamiento le dan a sus unidades de análisis, ¿no? Llevar a cabo experimentos unifactoriales o experimentos multifactoriales. También es importante la unidad experimental, como ya lo habíamos platicado, desde análisis, vamos a ver que son las que van a responder, ¿no? Ante una variable independiente, y hay que considerar las mediciones posibles de las unidades experimentales para aprovechar al máximo, ¿no? A la unidad experimental. ¿Qué tenemos puesto esto? Que siempre en los diseños experimentales existe el error experimental, que habíamos platicado que pueden existir o errores de exactitud, y entonces nos llevan a revisar de qué va la de tendencia central media muestral y caso la dispersión a través de la desviación estándar muestral. Estas variaciones que analizan pueden
forma natural que sucede entre las unidades experimentales por la genética, por el metabolismo que ya tiene, pero aún así, a pesar de ser las experimentales, cambian, tienen una respuesta diferente. También considerar que cuando están haciendo ya las mediciones de temperatura en las unidades experimentales, la toma de pulso en las unidades experimentales, la altura en alguna germinación de semilla, la altura de raíz, cuando se cuantifican estas variables, en ocasiones podemos cometer errores, ¿no? Entonces hay errores de medición, a ellos también se les debe la variabilidad, ¿no? Entonces, otra de las cosas que es consideren, en ocasiones es difícil de forma similar, más bien de forma igual, las condiciones de un experimento, en otro momento y pasa algo en donde la actividad no se da al 100%, se trata de que se llegue a un 100% de reproducibilidad, pero siempre hay una variabilidad. Entonces, de que tengamos un experimento igual en un momento a otro, no. Es decir, por lo regular los van a repetir 3 veces en 3 diferentes momentos. Lo ideal es que sean reproducibles, es decir, que el comportamiento sea similar a experimentos, ¿no? En esos 3, es decir, que sean similares. No sucede que sean iguales, nunca se ha visto, no se da la igualdad. Sí, no la igualdad en la reproducción, en la reproducibilidad de todas las condiciones experimentales, diseño que se planteó. También existe interacción de tratamientos con unidad experimental. Hay ocasiones en que dos variables influyen en la, y entonces hay que ver si sí influyen y si esas dos no interaccionan para influencia en la unidad experimental. Hay que analizar esa interacción y también eso se ve con una ANOVA, que más adelante vamos a ver. También estos factores que participan como variables extrañas que pueden modificar a los experimentos, ¿no? Algo adicional que ustedes tienen que considerar, tratamiento control. Necesitan tener un grupo control porque ese es como un control del comportamiento fisiológico de experimentales. Y entonces ya cuando le agregan un tratamiento, pues esperaría que se modificaran las fisiológicas basales. Es importante tener un control. Les llaman en otras ocasiones como testigos, ¿no? Hay testigos, o en su caso también hay testigos negativos, lo cual implica que podemos omitir alguna cordial en el experimento y vamos a ver respuesta. A eso le llaman los testigos negativos. Los controles, les decía, son por lo regular un grupo de estas unidades experimentan a tener un comportamiento fisiológico basal. Ahí también están las mediciones. Vamos a considerar todos los valores, variables dependientes, para que nosotros podamos después hacer un análisis mediendo en las unidades experimentales, considerar que fueron ocasionados por los tratamientos, ¿no? Hay que hacer el análisis bien. En el caso de los elementos a considerar en un diseño experimental es el tratamiento que aplicar a las unidades y de que esas unidades experimentales, pues cuántas van a tener en cada grupo, ¿no? En cada grupo de tratamientos y a su vez tienen que indicar cuáles son los tratamientos que les serán aplicados a las experimentales que tienen. Es decir, agrupar a las muestras para cada uno de los tratamientos y darles el seguimiento de tal forma que ustedes puedan obtener de las unidades experimentales, se le aplican los tratamientos y entonces se consideran variables dependientes, las variables aleatorias, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Aquí tenemos algunos principios básicos de diseño de experimentos, es decir, que ustedes tienen que realizar de cierta manera un control del error experimental, gestión de las variables aleatorias,
de las unidades experimentales que traten de que sean homogéneas o, en su caso, opcionar el diseño experimental. Cosas es que ya cuando están trabajando en laboratorios, es importante considerar la replicación, y esto es que nos ayuda a estimar la varianza del error experimental. Entonces, mientras en cada replicación que hagamos el tratamiento sea similar, le vamos a dar confianza a nuestros datos y entonces las conclusiones van a ser más confiables, ¿no? Entonces, a través de esto, sí es importante que podamos tener medias similares con su respectivo error experimental para hacer el análisis de que el comportamiento. También ver cómo podemos ayudarnos a mejorar la precisión. Mayor precisión es por menor dispersión de los datos. Lo ideal sería tener menor dispersión de nuestros datos estadísticos, dar nuestra precisión. Más adelante hay que considerar cuáles son nuestros posibles escenarios de que se cometan algunos errores, hay que prever, hay que evitar en la medida cometer errores de accidentes no previstos para que no tengamos una mayoría de los datos. Otra de las cosas que hay que considerar es un proceso conocido como aleatoriedad. Esta implica que vamos a la estimación de la varianza a través de nuestro error experimental. ¿Cómo validar con esta parte que nos dice estimación? Cuando nosotros elegimos, por ejemplo, a nuestras unidades experimentales, desde ahí podemos empezar a obtener procesos de aleatoriedad. Hay formas, ¿no?, de escoger. Si cerramos la mano en una bolsa donde tenemos experimentales y escogemos sin ver, ahí nosotros podemos decir que vamos a encontrar varios datos y que eso se debe al azar, a las unidades experimentales. Si no las elegimos, pues entonces podemos estar ciertos de que va a existir confiable. Si nosotros elegimos a las unidades experimentales, es decir, a las de mejores condiciones, a las más grandes, en fin, si las elegimos, posiblemente no estemos considerando esta validación de la estimación del error experimental. Entonces, hay una teoría de que si nosotros escogemos a las mejores unidades experimentales, vamos a eliminar de esa variabilidad de datos que se recolectan, variables aleatorias dependientes. Básicamente va a ser eso, ¿no? En el caso del análisis se trata de comparar estos niveles de la variable independiente o factores que vamos a ver para establecer diferencias significables dependiente o en la variable respuesta. Vamos a ver que vamos a comparar esos diferentes niveles de la variable independiente sobre la variable dependiente, sobre la respuesta. Existen 3 modelos. Nosotros vamos a trabajar con el aleatorio. Sí es importante que consideren que existen se clasifican en 3 tipos. Está el de efectos fijos, el de los aleatorios y el de, ¿no? Entonces, cuando el caso de fijos, como ustedes lo ven, es que el investigador tiene control de todo y entonces aplica desde los factores que le interesan en el modelo. Es decir, hay un efecto fijo. Sé que tal cantidad de sacarosa y entonces no lo voy a mover, no voy a mover para nada esa variable independiente. ¿Cuál es el efecto fijo? Aleatorio. Hay otro más que son los efectos aleatorios, que nos dice que cuando se investiga pero no se tiene el control sobre tratamiento, por ejemplo, en los estudios por muestreo, donde los niveles que se aplican son una muestra extraída de una población de niveles. Los modelos de efectos aleatorios. Aquí una de las cosas también importantes es la elección de las muestras. Si las muestras experimentales que se eligen tienen ciertas características de inclusión, entonces yo le voy a dar el factor independiente
la variable, puedo tener efectos fijos, pero si yo los elijo al azar, con mis unidades experimentales, voy a tener un efecto aleatorio, que estoy agarrando al azar a las unidades, a las muestras, ¿sale? Aquí tenemos los dos diferentes. En el caso de los modelos y el de efectos aleatorios, ustedes van a observar una expresión ciertamente matemática, que ustedes la ven aquí. Aquí, estos modelos lo que indican es que a través de parámetros poblacionales, que esto no es más que una interpretación hacer de nuestras medias muestrales hacia media poblacional, vamos a ver que gracias a determinado tratamiento, yo voy a ver en mi variable aleatoria a través de mis promedios y que se le va a sumar lo que tengan las variables extrañas. Todo esto se le suma porque nos va a dar la variabilidad de nuestras respuestas, ¿sale? La variabilidad de la variable aleatoria dependiente la vamos a representar a través de mi media más el efecto del tratamiento más el efecto de las dañas. Y entonces, depende si elegimos a nuestras unidades experimentales de forma aleatoria o nos fija con ciertas características de incluso. Vamos a ver que tenemos estos dos modelos y para el caso del diseño completamente aleatorio, que les voy a platicar, es un solo factor. Vamos a ver que se eligen al azar a las muestras, a las unidades experimentales. Entonces, hay que planificar este experimento para saber cuáles son los tratamientos, cuáles son las unidades experimentales, cuántas unidades experimentales vamos a tener, cuántas muestras independientes considerar y a su vez cuáles son las variables aleatorias que se van a medir. Serían las variables extrañas que hay que controlar, porque esas variables extrañas van a incrementar la variabilidad de la variable aleatoria dependiente. Por eso es generar eso. Una vez que tenemos eso, pues los 10 pasos de la prueba de ANOVA de un solo factor con este modelo de proceso, de modelo aleatorio, donde tenemos que considerar que son las muestras, las unidades experimentales que se van a trabajar, van a ser elegidas de forma aleatoria. Se les va a colocar tratamiento y al menos necesitamos 3 niveles de tratamiento. Podemos un control basal. Ya que tenemos eso, pues hay que describir los datos, los supuestos para estas pruebas, la hipótesis de prueba, la distribución de la estadística, la regla de decisión. No, No, ya no se escucha. pero todavía no está conectada ya. Pues aparece como con... Ya no. Ah. Hola compañeros, aprovechando que no está la profa. No. Con internet, no sé ni en qué momento me sacó. No se debe escuchar. Se quedó en la red
regla de decisión. Muchas gracias. Sí, me sacó internet, de repente ya no vi en dónde yo estaba. ¿Esta diapositiva sí la vieron? Sí. Se quedó hasta el paso. Ah, bueno. No, de hecho, apenas les voy a explicar cada paso del análisis de varianza. Lo que pasa es que es un ejemplo para que... no, es que tenemos este modelo, que es lo que les decía, que saber el modelo donde vamos a tener efectos aleatorios, es algo similar al que tenemos en general, al modelo en donde y J es la variable aleatoria que mide la respuesta del sujeto experimentado en el iésimo individuo que recibe ésimo tratamiento. Aquí lo que necesito que comprendan es que la y J es la variable aleatoria respuesta. Lo que queremos justamente, si esta variable aleatoria puede cambiar efecto de un tratamiento y que podría sumársele el efecto de las variables extrañas. ¿Cuál es el efecto del tratamiento? En la ven, el tratamiento es la T, sería esta. Es las variables extrañas, que es como factor, variación no explicada, que es la variable extraña, en la que va la variabilidad de los datos, y le conocen como variación residual, y también vemos que hay una media. En esta media nos vamos a basarnos con esta, porque en la media de medias este modelo. De todos los datos que recolectamos, vamos a ver que podemos ir de medias y en la medida de tendencia central se le suma el efecto del tratamiento y se le suma el factor variación proveniente de estas variables extrañas, de tal manera que la suma de características nos van a llevar a observando en la respuesta cómo se está comportando la respuesta, es decir, la variable aleatoria. Entonces, una vez que tenemos este modelo, quizá ahorita les cueste un poquito, digamos, ver tanta expresión matemática. Lo van a comprender mucho mejor cuando ya se hace un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante de se les va a quedar calcular la razón es el estadístico de prueba de un grupo de datos. Lo vamos a platicar en las sesiones siguientes para que a ustedes les quede perfectamente claro el estadístico, cómo es el estadístico, ¿vale? Porque el punto número 1 de la ANOVA unilateral nos dice que es unilateral, ojo, recuerden, es un solo factor y el factor es el tratamiento, ¿vale? Es el tratamiento y tiene diferentes nivelamientos. Entonces, ¿por qué es ANOVA? Análisis de varianza de un solo factor. El factor es la variable índice y en este caso es el tratamiento que tiene diferentes niveles, ¿sale? Espero me comprendan por qué es ANOVA única o ANOVA de un solo factor, ¿de acuerdo? Esta prueba, les decía, es una prueba paramétrica. Entonces hay que ver varias características, ¿no? Aquí hay varias fórmulas que hay que ir calculando, que calcular todo esto, no solo sé, pero es importante que comprendan que vamos a calcular la varianza de los grupos y entre los grupos, es decir, vamos a sacar como una gran varianza de todos los datos y varianza por cada grupo. Si recordarán la fórmula de la varianza, tiene que ver a dato, restarle la media muestral, elevar esto, sacar la sumatoria de esas diferencias y dividirla entre n-1. Si ustedes recuerdan, esa es la fórmula de la varianza. Esa misma
la vamos a analizar con los datos que vamos a recolectar. Y entonces vamos a ver variabilidad y entre los grupos. Para llevar a eso, necesitamos calcular varias fórmulas, que son las que tienen aquí. Bueno, ustedes la encontrarán en el libro de Daniel. Estas alturas ya todos ustedes tienen en el libro. Entonces lo pueden consultar. Hay un gran capítulo, el número, pero está el capítulo del análisis de un solo factor y entonces van a encontrar todas estas fórmulas, ¿no? Entonces, aún así, también es importante en una captura porque vamos a estar trabajando vamos a trabajar con esta tabla, con y lo que vamos a organizar un grupo de datos para que ustedes cómo se saca la varianza entre los grupos, la varianza dentro del grupo. Si ustedes recuerdan la variabilidad de los datos, mide el nivel de dispersión de los datos y recordarán que valores de la varianza. ¿Cómo puedo darme cuenta que tengo una dispersión enorme de la varianza? ¿Qué va a entrar? Cierto, es un valor grande. Si encuentro un valor de la varianza, quiere decir que tengo mucha variabilidad en esos datos. ¿Vale? Eso es lo que vamos a estar midiendo en esta prueba NOVA, análisis de varianza, que su mismo nombre lo dice. Vamos a analizar la varianza en el grupo, adentro del grupo y entre los grupos. Es unilateral porque es solo un factor lateral, no es que se asocie con la distribución de una cola o de dos colas, no. Habla de que está usando un factor. El factor es la variable independiente. Y en efecto, la variable independiente, estrictamente para este caso, el tratamiento, ¿sale? Es unilateral porque es de un factor, el factor hace referencia de que es una variable independiente y esa variable independiente, ¿sale? Una vez que tengamos claro el caso, todos estos, vamos con los supuestos de este modelo en donde lo fijo también se aplica para el modelo aleatorio, el modelo, ¿cómo le dicen? El modelo aleatorio mixto, el mixto con aleatorio. El primer caso es que nos dice las muestras aleatorias simples, nosotros vamos a elegir a las unidades experimentales de forma aleatoria. Primero nos plantea en general. Después nos dice que vamos a ver que lo que recolectemos necesita distribución normal. Ahí les dice que se conozca la media y la varianza. Hasta ahorita es lo que nos está diciendo, ¿no? Que los datos estadísticos tengan un comportamiento de distribución normal. La siguiente es que la misma, es decir, que haya una de la varianza conocida como homocedasticidad de las varianzas, es decir, la homocedasticidad implica que el error se mantiene. Otro de los supuestos o restricciones es que vamos justamente los tratamientos, nos dicen que son constantes desconocidas y que la suma de todos los tratamientos nos puede dar, y lo que nos dice es que nos da igualdad de cero, prácticamente nos quiere decir que nos vamos a quedar con la nula, de que la media, la diferencia entre las es igual a cero. Entonces vamos a ver que las hipótesis estadísticas van como de la mano. La hipótesis estadística que tiene que ver con tratamiento, la hipótesis estadística que tiene que ver con las medias muestrales. Y entonces vamos a ver que esto lo vamos a revisar en las... Otra de las cosas es que también nos dice que todos estos errores que son provenientes de las variables extrañas tienen una media y entonces vamos a checar ciertamente si tienen los errores, quiere decir que la variabilidad, la variable extraña es tan baja, tan pequeña, que cuando se le suma a la variable
prácticamente va a ser igual al de la población. Entonces se trata de que no haya mucha variabilidad de los datos a través precisamente de esta homogeneidad de datos, a través de la varianza igual, de las varianzas, que es lo que nos dice en el punto F, ¿no? Que las varianzas van a ser iguales, de tal manera que es constante, y entonces, pues, ahí lo es que podemos concluir que nuestra variable aleatoria ciertamente puede parecerse poblacional. Más adelante los que siguen la distribución normal, como ya lo habíamos comentado, entonces todos estos son los supuestos del modelo Planova. En el caso que son las hipótesis, aquí sí es importante que consideren estas dos para el modelo. Tenemos esta primera y estas van de la aquí. Es decir, planteamos la primera hipótesis estadística en donde Nula nos dice que la media tratamiento de cada nivel de tratamiento, una media con otra media van a ser iguales todas. Si se puede decir que el tratamiento no tuvo un efecto. Si nos quedamos con la hipótesis alternativa, nos dice que no todas las medias muestrales van a ser, obviamente les reflejan hacia la media. Si nos quedamos con esta por default nos va a llevar a esta. Que no todos los tratamientos cero, es decir, al menos un tratamiento es diferente, no sé cuál, habrá que verlo más adelante post-hoc, que le conocen como prueba de comparaciones, que es la prueba de Tukey. Y a su vez, si yo me quedase con la hipótesis donde todas las medidas, donde el tratamiento no causa efecto, es que aquí la hipótesis nula nos dice que los tratamientos, hasta el JS, son iguales a cero, quiere decir que todos son iguales, no hay cambios. Y por eso les digo, van de la mano. Si yo me quedo con, es que también me llevo esta. Todas las medias son iguales, el tratamiento no causa ningún efecto. Pero si me quedo con la hipótesis alternativa, va de la mano con la de abajo. Siempre, siempre. Quiere decir que no todas las medias son iguales. ¿Por qué? Porque un efecto en algún grupo, no sé cuál, nos ayuda a hacer la ANOVA, a decir que el tratamiento tuvo un efecto en algún grupo y más adelante hay que averiguar. Entonces, esto es lo que nos ayuda a si hay o no efecto del tratamiento sobre las unidades experimentales y se va a reflejar una media es diferente. Eso es lo que muestra. Es que tenemos esto. Tenemos el estadístico de prueba. El estadístico de prueba no es más que la razón de variación. La razón de variación es igual, ustedes pueden observar, dice cuadrado medio entre los grupos y cuadrado medio dentro de los... Estos cuadrados medios tienen que ver con la varianza. Vamos a ver que tiene que ver un cálculo a la varianza entre el grupo o de los grupos. Y entonces, pues ya procedemos a hacer después la distribución del estadístico. Aquí el estadístico de prueba que se va a utilizar todas las ANOVAs, para todas las ANOVAs, es la distribución F de Fisher. Vamos a usar también de F de Fisher. Y la regla, siempre en estas reglas, vamos a ver que para rechazar la hipótesis, el valor de la razón de variación va a ser mayor o igual al valor crítico de F de tablas con un de significancia. ¿Vale? La regla de decisión es esta. Rechazar la hipótesis nula cuando la razón de variación es el valor crítico de tablas con un alfa, ¿no? Es importante considerar que para obtener el valor crítico de F, vamos a utilizar grados de libertad, que los grados vamos a asociarlo con el denominador de la fórmula de la varianza, n-1, -1, dependiendo de la varianza. Y hay que sacar. Por supuesto, se tiene que sacar después el cálculo del estadístico de prueba, ¿no? Entonces, en el cálculo del estadístico de prueba, se tiene que generar una gran tabla a través de la suma total de cuadrados, es esta, que en la siguiente es explicar cómo se calcula la suma total de cuadrados, la suma de
cuadrados de grupo, las entre los grupos para generar toda esta tabla. Esta tabla es importante porque a calcular la suma de cuadrados, que si ustedes se fijan, tienen aquí un promedio de cada muestra y este es el promedio, la media muestral de todos los datos. Entonces, esta media muestral de todo lo que recolectemos se le resta a cada grupo, se eleva al cuadrado. Aquí dicen se multiplica por la n de cada grupo y se sacan las. Si se fijan, estas expresiones, esta expresión a la desviación estándar, ¿vale? Y entonces, aquí lo que se está midiendo existe entre las muestras. Hay otra más que se mide la varianza dentro de las muestras. Y entonces aquí cada grupo, le vamos a restar la media muestral, cada categoría de tratamiento, se eleva al cuadrado, se suma, posteriormente se le hace a los otros grupos, se hace la sumatoria y se obtiene cuadrados dentro de las muestras, ¿no? Entonces, por ejemplo, mide la de cada grupo. Mide de cada dato de la muestra con la media. Entonces, esta es la varianza dentro y esta es entre las muestras. Más adelante se obtienen grados de libertad dependiendo la categoría de la n total de los datos, el tratamiento. También se saca la varianza total, esta es la varianza, y se procede a sacar los cuadrados que la fórmula de una varianza. Si ustedes se fijan, se utiliza toda esta fórmula entre los grados de libertad, que es lo que nos muestra aquí. En el caso de esos son los niveles, ¿no? Los niveles de los tratamientos. Entonces, pues va a depender, ¿no? Yo por eso les tres grupos, un control y con dos tratamientos diferentes, pero ya que en general, bienvenido. Y bueno, ya cuadrados medios, es decir, la varianza entre las muestras y la varianza dentro de las muestras, que es lo que tenemos aquí, utilizan estos cuadrados medios entre los cuadrados para sacar la razón de variación. Entonces tenemos un numerador y un denominador. Está entre las muestras y en el denominador muestras. Es lo que se utiliza. Y esta razón de variación es la que se le conoce como el estadístico y es el que hay que calcular. Una vez, por supuesto, hay que ver los grados de libertad, dependiendo la n, verlo en la tabla. En el caso del libro de datos está la tabla G, que es la F de Fisher. Trataré de pasarles la tabla también para que tengamos todos la misma tabla, para que puedan obtener los valores, establecer los límites de la zona donde se rechazaría hipótesis nula, para después tomar de ser conclusión y llegar a un valor de probabilidad, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a hacer una actividad datos para hacer todos. Entonces, en algún momento hicimos una serie de ejercicios, ahí me quedo bebidas energéticas, donde hicieron actividad física los alumnos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cuál es la variable independiente de bebida energética? Dependiente variable respuesta, el pulso antes y después de una actividad física. Después vimos cuáles son las unidades experimentales, cuántas unidades teníamos y también comentamos cuáles podrían ser variables extrañas que influían en la variable aleatoria, ¿no? Y en la respuesta de los indudablemente se reflejaba en la variable dependiente. Entonces esa era una primera propuesta, ¿no? Entonces a dejar a su digamos, diseño experimental que me van a presentar el día lunes para empezar a hacer estos diseños y otros. Una vez que tengan los datos, ahora es hacer esta obtención de datos, recolectar, hacer el análisis de estadística descriptiva para hacer gráficos. Sean gráficos, ¿cómo se dice? Gráficos en dispersión y gráficas de barras. Y lo que necesitamos es que ustedes describan, ¿vale? Entonces eso es importante, por lo que la siguiente actividad va a constar en que hagan
estas gráficas de datos, ¿no? De un grupo de datos. Yo les puedo de datos en el momento, para este momento, pero sí es importante que ustedes ya ahora sí, los equipos, ya con esta gráfica que les acabo de dar, que ustedes presenten su diseño experimental. ¿Qué necesitamos? Bueno, aquí les digo, me equivoco. ¿Okay? No le hagan caso a mi letra. Bueno. Necesitamos un título de su proyectillo. Necesitamos la variable independiente, que es lo que van a utilizar. ¿Cuáles variables aleatorias dependientes que van a cuantificar? También, ¿cuáles son las unidades experimentales? ¿Cuáles son las características de unidades experimentales? Y controlar en la medida de lo posible las variables extrañas. Por supuesto, ustedes pueden cierto tiempo, es decir, no sé, pueden obtener la variable aleatoria y que también pueden considerar para una nova. Aquí las que necesitamos es que de la variable independiente, la categoría, lo que ustedes elijan como tratamiento, al menos tengan 3 niveles. 3 niveles. ¿Sale? Al menos 3 niveles. En el caso de la variable dependiente, las actividades experimentales ustedes las eligen y estas variables, estas unidades experimentales necesitan al menos 5 unidades en cada grupo, ¿sale? Que necesitamos, por ejemplo, si yo genero una tabla de datos, vamos a ponerle si yo genero datos, yo por ejemplo aquí necesito un grupo control. En la siguiente, sería un siguiente nivel, un factor, que es el tratamiento. No sé, van a tomar o le van a poner sus semillas a germinar o el tratamiento van a poner, pero necesitamos otro para tener 4 grupos, ¿no? De la variable independiente. Entonces aquí en este grupo control ya después podemos poner, no sé, 10 gramos de azúcar. Después, no sé, 20 gramos de azúcar. Ojo, solo las categorías que ustedes tienen que manejar, ¿sale? No es que ustedes lo vayan a hacer tal cual. Porque, oiga, maestra, ¿por qué eligió azúcar? Y sí, tienen, ustedes tengan una idea de que lo que ustedes van a analizar lo deben de plantear en una hipótesis de investigación. Saber cuál es la variable independiente y el tratamiento. Variable independiente, tratamiento, ¿no? Aquí vamos a poner otra más que sea 30 gramos de azúcar. Y bien, una vez que tengamos eso, voy a tener unidades experimentales. Mis unidades las voy a agarrar al azar. Yo no las y no he elegido. Ustedes lo tienen que hacer en equipo, ¿no? Si yo, por ejemplo, tortillas de frijol, pues voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, 5. Ahí le puse hasta 4. Pongamos de 4. Bueno, aquí ya no me lo quise poner hasta 5 unidades experimentales y lo que quiero que observen es que cada grupo, es decir, este grupo de semillas va a ser independiente a este y a este. Y además estos son aleatorios, o sea, los van a agarrar al azar, los eligen, ¿no? Entonces, 5 en cada grupo. A cada uno de esos los van a cuantificar. Si ustedes son muchos, pues bueno, vayámonos a 4, ¿sale? Si consideran que 4 grupos son muchos, está bien, vámonos a 3.
Pues, es decir, elijan 3. Elijan 3. Si consideran que son 4 muchos, ojo, eso va a depender de lo que esté deseado. Aquí lo que necesito y la habilidad que van a desarrollar, si no es que ya la traen, es el diseño de un experimento, la obtención de resultados y esos datos, analizarlos con la ANOVA, análisis de varianza. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda? ¿Comentario? No, no, doctora, de parte no. Gracias. Entonces, usted nos va a poner en Classroom qué es lo que tenemos que entregar exactamente. ¿Cómo que qué les voy a poner? Yo les explico. No, sí, pero sí nos va a abrir un apartado en Classroom para que lo subamos ahí. Lo van a presentar el lunes y ese mismo lunes el apartado para que lo compartan ahí, ¿no? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí les queda claro o no? Yo se quemarán la cabeza para el lunes. Lo único que van a presentar es su hipótesis de investigación. Anoten, por favor, hipótesis de investigación, los niveles de tratamiento, unidades experimentales y la variable aleatoria dependiente. ¿Vale? Sí. Es lo único, por equipo van a presentar eso. Para que yo les mando. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el día lunes. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Hasta pronto. Igual. Gracias. Buen día. Gracias, hasta luego.